Muy bien, entonces, así como les decía, temas como matrimonios, los divorcios ocurren precisamente por conflictos, peleas entre familia, abusos, agresiones, incluso iglesias. Hoy en día es lamentable ver cómo la cantidad de iglesias se dividen, no solamente por temas que son eh, doctrinales fundamentales, ¿no? Iglesias que empiezan de repente a enseñar que la salvación es por obra o que el diluvio, como esto me comentaron esta semana, que el diluvio no existió y personas vienen y lo predican y lo establecen de una otra manera. Entonces hay temas donde iglesias eh, de doctrina realmente discuten y se rompe la relación. Pero también hay situaciones donde los conflictos son netamente manejados incorrectamente por causas que de repente en una iglesia que decidieron cambiar la silla porque hay sillas blancas y sillas café. No me gusta. ¿Por qué pusieron una banda? No me gustaba la banda, me gustan los himnos y yo tengo mi posición y no puedo compaginar. ¿Por qué la persona que predica no tiene chaqueta, no usa corbata? Y así, hermano, la cantidad de situaciones o de objetivos innecesarios quebrantan las iglesias hoy en día de una manera equivocada. Ahora bien, lo contrario, la solución a los conflictos obviamente es la paz. La palabra de Dios nos llena exactamente de cómo podemos realmente ser agentes de paz. ¿Y de dónde proviene esta naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de la paz? Y obviamente la naturaleza o lo que resuelve los conflictos ante el problema es precisamente Dios. Es precisamente Dios. Está en Dios. La paz que yo voy a conseguir, la resolución de mis conflictos con otras personas, la respuesta está en Dios. Dios nos dice que tengamos paz, pero a su vez nos dice cómo tener la paz. Como le decía, en la Biblia nos dice y nos llena en enseñanza de cómo nosotros debemos procurar tener la paz. La paz con nuestros hermanos, la paz con nuestros enemigos, la paz unos con otros. Vemos ahí de cómo aún Cristo realmente es el principio de la paz. Cristo es el ente principal dado por Dios para estar en paz junto con Él. Entonces, la palabra de Dios nos llena acerca de cómo realmente debemos perseguir la paz, debemos procurar tener la paz unos con otros, pero también nos alienta a cómo tenerla. No solamente nos dice que debemos hacerla, que debemos procurarla, pero también cómo debemos tenerla. Es decir, que la resolución de conflictos es posible, es posible. Entonces, una de las cosas que vemos acá es que, como les decía, Cristo es el principio de paz. Romanos 5.1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, aquí tenemos la palabra, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo realmente es como la base, lo que Él ha hecho, su obra en el Evangelio, fue lo que nos da la garantía de estar en paz con Dios. La Biblia nos enseña la naturaleza, y lo vamos a ver un poquito más adelante, de nuestra condición. Nuestra condición al ser humano está en enemistado con Dios. Pero Cristo es el principio de la paz que tenemos a través de Él. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5, 18 y 19. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra reconciliación. Entonces, la condición nuestra es que nosotros estábamos enemistados con Dios. El hombre, cuando pecó, quebrantó la ley de Dios. Y en ese preciso momento hubo una enemistad, hubo un conflicto.
Pero Cristo, el Señor, nos dice que Él es el ente, el puente hacia la resolución principalmente de mi conflicto que el ser humano tiene con Dios. Pero fíjense como dice en Corinto, dice, Él nos ha entregado el ministerio, nos dio el ministerio, por medio de Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres las transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra reconciliación. Vemos como el plan de Dios nos guía aún por medio del Evangelio a cómo resolver los problemas. Otros pasajes que nos da un poco más luz, y aquí está como la demanda, ¿no? La naturaleza de cómo Dios demanda que nosotros tengamos paz, pero también cómo debemos tenerla y procurarla. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Entonces hay una demanda, hay un mandamiento que nosotros debemos seguir, que simplemente es estar en paz con todos los hombres. Hebreos 12:14, la palabra de Dios nos dice, busquen la paz con todos. Eso incluye todo mi esfera, lo que me rodea. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Justamente acá, cuando dice buscar la santidad, es esa santidad progresiva, esa santidad buscando obedecer a Dios, buscando obedecerle. Entonces, justamente una de las cosas que el Señor nos demanda a nosotros es que debemos buscar la paz, del lado que la responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios, o debemos hacer a Dios, es que nosotros debemos buscar la paz. Gracias. Y como dice en Hebreos, buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como les decía, como punto número 1, todo conflicto que nosotros enfrentamos es producto del pecado. Todo era perfecto. La Biblia dice cuando el Señor iba haciendo cada día y dijo Dios, y vio Dios que era, y dijo Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Entonces, pero en Génesis 3, cuando el hombre cae, realmente quebranta esa perfección y deriva a una situación adversa, precisamente. Y el hombre entra a un estado de enemistad con Dios. El hombre, desde el primer hombre, entró en una situación de conflicto con Dios mismo. Entonces, esto nos da un poco de sentido, porque sabemos de que los conflictos que nosotros generamos tiene desde un principio. Viene cuando el hombre decidió rechazar a Dios, y producto de eso es como tú y yo respondemos. Entonces, Romanos 5:10 nos dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, vemos como nuestra situación es en enemigo de Dios. El hombre, y eso lo vimos en uno de los estudios anteriores, cómo nosotros el pecado nos separa de Dios y cómo realmente alumbra, luego al nosotros saber nuestra condición, cómo da luz el Evangelio de Cristo, que es lo que nos reconcilia a tener paz junto con Cristo. Entonces, el hombre cuando decide darle la espalda a Dios, introdujo el conflicto, como decir, vertical. Es algo que va a pasar sí o sí, porque el hombre ha decidido, doblegó su voluntad a desobedecer a Dios. Y vemos como Génesis 3:10 dice, y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, se dan cuenta, cuando tenemos conflicto como personas, ¿qué hacemos? Queremos lo mayor posible no acercarnos, queremos distancia. Y eso es precisamente lo que Adán y Eva experimentaron cuando ellos pecaron contra Dios. Entonces, el pecado que ellos hicieron introdujo una separación entre el hombre y Dios. Ahora bien, como si eso es, si toda relación
con Dios, o mejor dicho, si la relación del hombre con Dios es incorrecta, por ende, por defecto, por defecto, por ende, las relaciones verticales obviamente van a fallar. Eso es algo tan perfecto como las matemáticas, tan perfecto como la palabra de Dios. Si mi relación con Dios no está bien, si yo estoy enemistado con Dios, si yo no quiero escuchar a Dios, menos voy a querer escuchar a mis hermanos, menos voy a querer obedecer lo que la palabra de Dios dice con respecto a otros hombres. Y eso precisamente es lo que ocurrió. Fíjense que una de las cosas que al hombre caer en enemistad con Dios y tener conflicto con Dios, ¿con quién se deriva ahora los conflictos? Con el hombre. Las dos primeras personas en el mundo están teniendo conflicto. Mira lo que dice Adán. El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Ahí está, culpa, ¿no? O sea, acusando. Conflicto. ¿Con quién ahora era el conflicto que tenía Adán? Tanto con Dios, culpando a Dios, pero también culpando a Eva. Como decir, mira, es que es por culpa de esta mujer también. La culpa es tuya y por la culpa de esta. Entonces, ves cómo se introduce la consecuencia, cómo la ruptura del pecado distorsionó esa relación que teníamos perfecta, pero cómo este se deriva hacia las personas. Santiago 4 del 1 al 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen y por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. Entonces, Santiago lo que dice, entre ustedes hay conflicto, entre la iglesia hay conflicto. Y la razón es porque tienen hay algo intrínseco en el hombre que son los deseos que tiene en su corazón, que son obviamente adversos a lo que Dios ha dicho. Pero entonces, lo que la Biblia señala es que hay completamente evidencia que el conflicto de nosotros con Dios principalmente, pero también con otros hombres, contra cada uno de nosotros. Entonces, otro punto que podemos aclarar es que si todo conflicto es producto del pecado, hay ocasiones donde la paz no será hallada. Hay muchas veces donde la paz, vamos a querer tener siempre la paz con las personas, ¿no? Y muchas veces nos va a llevar a tener situaciones o responder incorrectamente. Pero lo que debemos tener en cuenta, hermanos, es que hay personas, como dice acá, las cuales es imposible hallar la paz. Hay personas que realmente, claro, la Biblia dice que nosotros debemos procurar hacer todo lo que nosotros dependa, tener paz con todos los hombres, lo que vamos a leer en un versículo. Pero muchas veces, va a ser imposible esa reconciliación. Mira lo que dice en 1 Corintios 7:15. Dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales cosas el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Obviamente, el contexto acá es que cuando en la iglesia de Corinto había personas que se habían convertido, pero su esposo era inconverso y no quería absolutamente nada. Y era una oposición, y era realmente como conflictos dentro del matrimonio porque realmente no querían oponerse. Entonces, claro, y en el contexto le entregaban a persecución o realmente había una situación adversa intencional contra el cónyuge. Entonces, lo que está ocurriendo acá dice, si el que no es creyente, si el que no es creyente se separa, piense que la advertencia no está en el creyente. Dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. ¿Te das cuenta, no? La persona que es inconversa, si se quiere separar, bueno, que se separe, dice, el contexto está dando. Pero el creyente, ¿qué tiene que hacer? El creyente no es que, bueno, me estoy metiendo en otro tema, ¿no? Pero realmente el creyente debe responder a como Dios le demanda en sí. El creyente, tú y yo como cristianos, debemos saber que nosotros debemos procurar la paz y sobre todo en medio de la oración, pero
como dice acá, hay situaciones donde dentro del otro cónyuge no quiere doblegar su voluntad al Señor. Y si él quiere realmente, o ella quiere tener un yugo o un corazón endurecido, se quiere separar, la Biblia lo dice bien claro, para realmente conseguir paz, sobre todo en contextos donde matrimonios, donde esposas que son creyentes tienen un esposo que es inconverso y hay maltrato físico, hay abuso verbal y hay abuso físico. Entonces, como dice acá, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Obviamente, preservar la vida de aquella persona que está siendo afligida por un marido o por una esposa que realmente está siendo abusivo. En este caso, la Biblia nos dice que vamos a hacer imposible hallar la paz y debemos hacer lo que es correcto. Otro punto es que la Biblia dice que no podemos buscar la paz a expensa de la verdad y la justicia. ¿Qué quiere decir con esto? Hay personas que comprometen la verdad de Dios, sobre todo en el marco de iglesias, personas que se quedan calladas para no caer en conflicto, ¿no? Y dicen, no, bueno, es como que si alguien empieza a enseñar algo aquí incorrecto, dicen, no, es que yo no voy a decirle nada, porque tú sabes que eso es caer en problemas, eso es entrar en, yo no quiero problemas con nadie, mira lo que se está enseñando. Entonces, la Biblia dice, no podemos buscar la paz, yo no puedo buscar la paz y comprometer la verdad, comprometer lo que Dios ha hecho, comprometer su justicia. Pablo, muchas veces, ¿recuerdas Pablo cuando tuvo que confrontar a Pedro, que estaba enseñando algo que era incorrecto? A Pedro, él le decía, yo no voy a, o sea, somos apóstoles y tú no vas a enseñar algo porque realmente porque somos apóstoles yo voy a permitir que tú digas esto o que hagas esto. No, al contrario, realmente yo debo corregir en honor a la verdad. Tú estás diciendo que hay que ser como judío, que hay que comportarse como judío, que hay que volver como de la ley, y no es así. Entonces Pablo no comprometió la verdad ante el desvío de Pedro, que quería que los gentiles se hicieran judíos. Mira Romanos 16, del 17 al 18, dice, les ruego hermanos que vigilen a los que causen disensiones y tropiezos con las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, de muchos, y yo créeme que yo he estado allí, que hay personas que pueden enseñar algo, suena bonito, y sé que la Biblia no dice esto, y yo me quedo callado. ¿Por qué me quedo callado? Porque no quiero tener que discutir con esa persona, no quiero caer en un conflicto. Pero la Biblia lo que me dice es que acá es que nosotros debemos ser vigilantes de la verdad, no comprometerla. Por eso es que la palabra de Dios debe ser nuestro estandarte. Mateo 10, 34, 38 dice, no piense que vine a traer la paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de la misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, muchas veces nos inclinamos, sobre todo en temas de relaciones de familia, a no corregir, a no responder correctamente, porque queremos agradar más a nuestros familiares en el contexto o a otras personas que en vez de Dios. Y Dios es, no podemos comprometer la verdad, y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús a través de este versículo. Debemos estar firmes, hermano, conforme a las Escrituras. Y Proverbios 23, 23 dice, compra la verdad, pero no la ven. Quiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Entonces, los conflictos van a estar, siempre, siempre van a estar. Comprometer la verdad no es la solución.
Y obviamente, un tercer punto donde muchas veces la paz no va a ser hallada es que muchas veces caemos en una situación donde asumimos las consecuencias de otros y nos genera ciertos conflictos de relación por la manera de cómo están respondiendo las otras personas incorrectamente. Y cuando dice allí, Dios no nos hace responsables por el pecado de otros. Nosotros, cada uno de nosotros es responsable de su pecado. Cada uno es responsable de su pecado. Yo lo que debo es, como mi pecado, debo arrepentirme y debo devolverme a Dios, pero yo debo saber de que yo, el hombre, de hecho lo dice en Ezequiel 18:20, dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Entonces, muchas veces asumimos ciertas situaciones adversas de conflicto, sobre todo de familia, por consecuencias de otro, por malas decisiones de otro. Y a veces esa reconciliación de tener o de buscar la paz no lo voy a obtener. Pero que yo debo entender de que es la consecuencia de las decisiones que ha tomado otras personas. Que me impactan, sí, que me generan ciertas situaciones adversas también, por supuesto. Pero ante Dios no somos responsables por los pecados de otros. Un tercer punto, para entender un poco acerca de los conflictos, es que los conflictos son dañinos. La manera de cómo, sobre todo es la manera como respondemos. Los conflictos, el núcleo de los conflictos es daño, es peligroso. Por eso es lo importante tener una resolución respecto a las escrituras. Aún en un contexto donde si tú eres cristiano, estás en el mundo, estás en el trabajo, ¿cómo responder correctamente a eso? Si estás tú dentro del marco de la iglesia, ¿cómo responder correctamente a eso? Entonces, todo este estudio que vamos a dividir alrededor de como de 3 sesiones, es de un libro que está a disposición gratuita. Si lo quieren leer, está disponible en internet. Es hermoso este libro. Se llama Pacificadores, de Ken Sander. No sé si lo venden, pero sí sé que está disponible desde la página de ella en internet al español. Entonces, él enseña que hay una loma, como dice allí, hay una loma resbaladiza de cómo nosotros respondemos entre los conflictos. Vamos a ver un poco, hasta el día de hoy, por lo que nos corresponde, cuáles son los dos lados incorrectos de la respuesta a los conflictos. Del lado derecho, la respuesta es de ataque. Dice allí, algunos responden atacando. Viene el conflicto y responden atacando. ¿Por medio de qué? De venganza, de ataques verbales, de chisme. El chisme, empezar a hablar de otro, es un medio de una actividad, algo que yo estoy generando en contra de otra persona. La murmuración, calumnias, agresiones, asesinatos, como dice allí, pleitos. Voy a leer para ustedes para que tengan mayor claridad. Algunos, como dicen allí, atacan, dice, estas respuestas son usadas por personas que están más interesadas en ganar un conflicto que en preservar una relación. Esta actitud se ve en personas que consideran el conflicto como una competencia o una oportunidad para afirmar sus derechos, controlar a otros o sacar provecho de su situación. Y digo, no me voy a quedar con esta. Ven acá, y yo tengo que dar justicia porque eso no se puede quedar así. ¿Verdad? Muchas veces yo tengo que hablar y tengo que hacer esto. Entonces es una manera que está respondiendo a los conflictos de una manera atacante. Las respuestas de ataque son usadas normalmente por personas que son fuertes y seguras de sí mismas, pero también pueden ser usadas por las que se sienten débiles, temerosas, inseguras o vulnerables. O sea, esta respuesta, si bien se deriva a muchas personas que son fuertes de carácter, que tienen ciertas cosas de que son fáciles de hablar, también se manifiesta en otras personas de que realmente, como dice acá, son personas que son débiles o temerosas. Pero sea cual sea el motivo,
Estas respuestas apuntan, la respuesta del atacante apunta a tener la mayor presión sobre el otro. Es como si voy a tener una presión tanto de buscar una justicia hasta que la obtenga. No importa cómo lo busque, pero lo voy a alcanzar por medio de la venganza, por medio de eso. Entonces, claro, Ken Sande, el autor del libro, empieza, si usted no se ve allí, pero fíjense que el último, o sea, el primero, la respuesta de ataque es como agresión. Dice, algunas personas tratan de vencer a su oponente usando diversas formas de intimidación, como ataques verbales, incluyendo el chisme, la calumnia, la violencia física o esfuerzos para dañar a una persona financieramente o hasta profesionalmente, como dice acá la primera agresión. Y vemos cómo Romanos 12, 17 al 21 nos dice la palabra, cómo nos exhorta a que no actuar de esa manera. Dice, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, vemos cómo atacar está en contra de lo que la Biblia enseña. Buscar a la persona la opresión ante el conflicto o querer agarrarlo por el cuello es una manera incorrecta, una manera agresiva. Otro punto de una manera de atacante es por medio del litigio, por medio de denuncia. Y si bien en algunos casos es necesario, como le decía, si está en una situación de familiar donde uno del matrimonio está siendo atacado, abusado físicamente o verbalmente o de cualquier índole, están los medios civiles para hacer esto. Y la Biblia en distintos señales, en distintos versículos lo soporta, ¿no? Pero muchas veces las demandas ocurren dentro de personas que son cristianas. Y ni siquiera es una realidad de que cuando existía en Corintios, que en 1 Corintios 6, del 1 al 8 lo habla, ¿no? Que donde hermanos tenían conflicto entre ellos y ellos iban ante tribunales para que les resuelvan esos problemas. Entonces es una manera atacante, una manera de una respuesta de ataque ante la situación. Y es triste. Y de hecho Pablo es triste, es que como no hay nadie, y en honor al tiempo, si quiere lo anota, ¿no? Este pasaje. Pero es como Pablo dice, como es triste como que no hay ninguno sabio de entre ustedes que puedan ayudarle a resolver ese conflicto. ¿Cómo van a dar testimonio? ¿Cómo van a poner? O sea, nosotros vamos a juzgar a los ángeles, dice el 1 Corintios. ¿Y cómo tú vas a poner a hombres inconversos a que sea mediador entre relaciones donde ustedes, porque tienen la palabra, teniendo la palabra? Entonces, esa es una manera también fuerte o ataque. Y obviamente, si se ven, voy a regresar un poquitito aquí para que lo puedan ver mejor. Primero empieza como alguna respuesta agresiva o puede ser por medio de litigio o hasta el punto de asesinato. Y eso ocurre cuando personas entran realmente en un tema de conflictos tan fuerte. Oye, las noticias se ven, oye, lo asesinó porque tenía la música muy alta. Cosas que tú dices, no puede ser que la gente pueda matar acerca de esto. Y esos son casos extremos que yo espero en el Señor que eso no esté dentro que eso no ocurra que difícilmente puede ocurrir entre los cristianos, ¿no? Pero la Biblia lo que se enseña es que nosotros somos culpables cuando realmente nosotros somos asesinos, cuando ¿qué? Cuando odiamos a nuestros hermanos, cuando tenemos odio hacia nuestros hermanos, cuando realmente, oye, yo tengo un conflicto con mi hermano y no lo puedo ver, me hierve la sangre, me cae mal. La Biblia compara eso como si fuese un asesino. Y Mateo 5, 21 al 22 lo señala. Otro punto es que la otra respuesta, ¿no? La otra ala, ¿no? Hay personas entre el conflicto, entre la gente, atacante, va con todo, busca resolver. Pero hay otros que responden huyendo. Hay personas que entre el conflicto dice,
Yo. Y lo primero es que es negación. Personas que entre el conflicto niegan que hay un conflicto, niegan la situación, no ven como, dicen, no, yo no quiero enfrentar esto porque vamos a hablar del tema. No, ahorita no. Hablemos del tema. Estamos bien, ¿para qué? ¿Qué quieres hablar? Negando, porque no. Entonces, es una forma también de escapar, es una forma, una respuesta. Y esto, como dice acá, es una respuesta simplemente temporal, que normalmente lo que va a hacer es empeorar las cosas. Y tienes el pasaje Génesis 16:1 al 6 cuando Sarai le da a Agar a Abraham y hay conflicto después entre ellas, y una de las cosas que hizo a Abraham es como decir, o sea, esto es esclava, haz lo que tú quieras. O sea, se lavó las manos y dice, yo no tengo nada que ver, ve tú qué haces. Ve tú. Y ella tuvieron conflicto y después vemos la otra respuesta de Agar, ¿no? Pero lo primero es como negación. Yo no quiero participar en eso, yo no quiero tener problemas con eso, yo prefiero evitar la gente. De hecho, es tan triste, hermano, que muchas veces dentro del marco de la congregación, personas dejan de servir a su congregación porque eso que deriva, porque va a tener que hablar con personas. Y yo, como la persona dice, no, es que yo no quiero tener conflicto con nadie, yo no voy a relacionarme. No a ser cristianos aislados. Nosotros somos un cuerpo, es el propósito del Señor, permanecer juntos, pero debemos responder conforme a las Escrituras. Una derivación que huye es el escape. Personas ante el conflicto, ¿qué hacen? Nos vamos de aquí. No, yo creo que la solución es irnos del país. Vámonos. O vámonos para el norte, para no decir el sur, ¿no? Porque mucha gente se va al sur ahorita y de repente tienes tus planes en el sur, no quiero. Pero dice, no, vámonos para el norte. No, aquí que va. O lo que ocurre muchas veces, nos vamos a esta iglesia. Nos vamos. No, sí, hay que ir para otra. Oye, pero tú hablaste con fulano. No, pero es que no, ¿para qué? ¿Para qué? No, que... Entonces, escapar es una de las respuestas también que obviamente está en nosotros, pero obviamente es una respuesta totalmente distinta, totalmente incorrecta a lo que el Señor nos ha dado por hacer. Y Génesis 6, 16 al 8, ahí tienes también el pasaje, igualmente como Agar precisamente lo que hace, en vez de hablar con Abraham, hablar con esto, Agar lo que hizo, se fue, escapó. Y por último, si bien del otro lado recuerdas, el otro lado era el asesino, asesinaba, las personas cuando tienen conflicto y son de que realmente no quieren a toda costa evitarlo, entran en un estado depresivo, que eso es lo que conversamos, porque no haya solución a su respuesta y empiezan en una bola de nieve y llega a un estado de que pensar como la salida. ¿Por qué? Porque no tiene esperanza. Una persona que tiene este tipo de pensamiento es una persona que no tiene esperanza, que no tiene salida ante la situación, cuando el Señor siempre nos da la respuesta de la resolución de problemas. Entonces, y vemos como aún en la Biblia habla personas que reaccionaron así, y Saúl fue uno de ellos, está en 1 Samuel esto. Por último, los conflictos, hermanos. Cuando nosotros, y ese es el propósito y quiero que tengamos claro a través de esta serie, esta miniserie dentro de la serie, ¿no?, de Paciencia y Consuelo, es que los conflictos, cuando tú y yo tenemos la perspectiva correcta de responder, que puede ser una oportunidad de glorificar a Dios. Tú dices, bueno, ¿cómo yo puedo ser más como Cristo a través de esta situación adversa dentro del marco de la iglesia? A mí me ha tocado aconsejar pareja o personas donde realmente es como, yo llego, ¿no? Yo digo, wow, como, bueno, veo como lo que va a pasar y digo, Señor, gracias porque me haces testigo de lo que tú estás haciendo a través de esto. Y es un conflicto, pero quiero ver y estoy ansioso por ver la respuesta que tú vas a dar y vas a poner. Pero esa debe ser nuestra actitud ante esto. Es como yo puedo pensar cómo los conflictos se presentan como una oportunidad para glorificar a Dios, ser como Cristo y servir a otros y dar testimonio al mundo. Como la gente dice,
los conflictos, las peleas. Oye, pero es que no era cristiano, mira cómo se comporta, mira cómo habla, mira cómo dice con respecto a otro. Vamos, en nombre de Dios a través de nuestras conductas. Entonces, a través de nuestra respuesta, perdón. Y Romanos 8, 28, 29, todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, porque fuimos llamados a su propósito. Dios permite todas las situaciones adversas para hacer a la imagen de Cristo, que es lo que es ese pasaje. Romanos 12, 14 dice, bendigan los que persiguen, bendigan y no maldigan. Romanos 12, 20, lo leímos anteriormente. Y 1 Corintios 10, 31 dice, entonces ya sean que comamos o bebamos, que hagan cualquier otra cosa, háganlo a toda la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, hermanas, cuando alguien nos maltrata, cuando alguien se nos opone, nuestra reacción instintiva es justificarnos nosotros mismos. Nos justificamos nosotros mismos y hacemos todo lo que nosotros podamos por salir por la nuestra. Oh, la gané, yo necesito ganar esta situación. Y esta actitud, tenerla, y sobre todo si tú eres creyente, es una situación egoísta que produce decisiones impulsivas, que eso lo que va a hacer es empeorar las cosas. Pero cuando tú tienes un foco correcto de que esa situación adversa es para forjar tu carácter más al de Cristo, para que la palabra de Dios sea aplicada y sea vivificada, y sobre todo el Evangelio de Jesucristo brinda luz en medio de esa espiral descendiente incorrecto de cómo respondemos ante las situaciones adversas. Hay un verso que no está acá, pero quería leerlo, y está en Colosenses 3, Colosenses 3, del 1 al 2, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la derecha de Dios, y concentren su atención en las cosas de arriba, no en la tierra. Entonces, en esta versión dice, ponga la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Entonces, nuestra situación de medio de la adversidad tiene que estar puesta en el cielo. Es como decir, Señor, ¿qué demandas tú de mí esta situación? ¿Cómo yo puedo responder esta situación? Centrarse en Dios, y con esto termino, centrarse en Dios es la clave para resolver los conflictos constructivamente. Debes, en medio de tu situación con otras personas, es centrarse en Dios. Cuando nosotros recordamos su misericordia y tomamos su fuerza, invariablemente vemos las cosas más claras y respondemos al conflicto sabiamente. Al hacerlo podemos encontrar soluciones muchísimo mejores para nuestros problemas, y al mismo tiempo nosotros podemos mostrar a los demás que realmente existe Dios, que Dios nos ha dado un plan, que Dios nos ha dado todo lo necesario para poder vivir y tener paz unos con otros. Y que Dios se deleite. Gloria a su nombre por medio de la aplicación de su palabra. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder responder correctamente ante estos conflictos y seamos alentados por medio de su palabra a ver los conflictos como una manera de poder glorificar a Dios, de poder responder de una manera que le agrade y poder mostrar la imagen de Cristo que mora en nosotros. Oremos. Padre, una vez más te damos tantas gracias por su bendita palabra que nos alienta, nos confronta, nos anima, pero nos corrige cuando nuestro corazón se desvía. Señor, reconocemos muchas veces que nuestra respuesta a los conflictos es incorrecta. Atacamos a las personas, murmuramos, tenemos malos pensamientos, chismeamos simplemente de una manera insensata. Pero también puede ser que nos quedamos callados y nos privamos, dice, de relaciones porque tenemos una preconcepción de los conflictos incorrecta. Por eso yo le ruego que nos ayude a ver que el conflicto realmente siempre va a estar, pero que usted, Señor, nos ha dado su bendita palabra para poder responder y caminar conforme a lo que usted ha demandado. Señor, gracias por Cristo, por su obra en la cruz que nos alienta, nos salvó y nos puso en paz para con usted cuando éramos enemigos por nuestro pecado. Señor, a usted damos la gloria y la honra que se merece por los siglos de los siglos. Amén.